Muchas gracias, doctor Marco. Para continuar con el programa, es para nosotros un honor recibir en esta primera jornada, ya lo comentaba el doctor, a la doctora Ivonne Fabiana Ramírez Martínez, quien dictará la conferencia magistral El apego infantil, una lectura desde las neurociencias. Ella es licenciada en psicología y licenciada en fisioterapia. Tiene un postdoctorado en sociología de la discapacidad que está en curso en la Universidad de Buenos Aires. En la Universidad de Salamanca hizo un postdoctorado en riesgo psiconeurosensorial. Tiene un doctorado en neurociencias clínicas y experimentales en la Universidad Andina Simón Bolívar. También un diploma en estudios avanzados, neurociencias clínicas y experimentales, así como una especialidad en nociología y epistemología. Igualmente un postdoctorado en neuropsicomotricidad, un diplomado en metodologías de investigación cualitativa, un doctorado en ciencias de la educación, un diplomado en sistema tutoral, maestría en educación superior y diplomado en metodologías de la investigación. Así también ha hecho varias publicaciones. Una de ellas es la de formación continua transdisciplinaria para la detección y atención al riesgo de trastornos del neurodesarrollo en menores de 5 años y libro virtual Contenidos y Elementos por la editorial McGraw-Hill de España. Pues dejo con ustedes a la doctora Ivonne y nuevamente agradecida con su participación. Buenos días, es para mí más bien un placer poder participar de esta actividad. Creo que AMAPSI tiene un recorrido bastante largo y una repercusión e impacto social importante porque justamente se sitúa en esto que necesita la psicología, ¿no? Es decir, insertarse en las políticas públicas de los países, que es una de nuestras grandes debilidades. Hemos practicado, por lo menos para países latinoamericanos cercanos a Bolivia, una psicología importada, muy de práctica privada, y el impacto pues no ha repercutido en los cambios que se tienen que tener en el Sistema Nacional de Salud y en general en las políticas públicas de estos países, ¿no? Justamente a eso quiero referirme hoy, quiero hablar evidentemente desde el apego. Sin embargo, lo voy a enfocar prácticamente desde lo que me ocupa en el Instituto de Investigaciones en Neurociencias de la Universidad de San Francisco Javier, desde donde me desempeño como docente universitaria, ¿no? Creo que una lectura desde las neurociencias es una lectura humilde, porque yo creo que una teoría es un punto de partida, pero como señala Morán, no es un punto de llegada, sino una manera más de intentar aproximarnos a esta compleja realidad donde la multidiversidad, la multicomplejidad y la multireferencialidad de los factores nos permiten comprender un poco más cada día de cómo en este caso podemos tributar desde las diferentes ciencias, tanto la complejidad como las ciencias, en este caso del sistema nervioso, las neurociencias, que por este periodo histórico de pronto se imponen gracias al avance de la cibernética, la tecnología, se integran la teoría de sistemas y no se desechan desde esta perspectiva todos los saberes que la psicología en su capital de conocimientos ha ido ya sumando, ¿no? Y en todo caso, creo que la mirada dualista y dialéctica del esto sirve y ahora esto ya no sirve, creo que se ha ido superando con el tiempo y más bien nos ha permitido tejer y dibujar una realidad cada vez más diversa porque los contextos y el ser humano así lo demandan. Entonces parto desde una mirada del neurodesarrollo en esta oportunidad y no una mirada neurobiologicista, genética a partir del genoma, sino más bien de esto que ahora ya conocemos como epigenética, ¿no? De la importancia del capital, sí, evidentemente genético, neuronal, con el que venimos dotados, en circunstancias tan diversas, porque la infancia en realidad son infancias, ¿no? Porque pueden acontecer en un proceso pre-parto y de embarazo con una construcción de una cuna simbólica no deseada. Sin embargo, tener la oportunidad de ser acogido por un ambiente que promueve todo el capital afectivo, todo el capital neuronal, cognitivo y social de ese sujeto, lo decía el doctor Marco al inicio de su presentación, que me parece muy importante ver el tema, por ejemplo, de cómo estudios nuestros han documentado en centros de tenencia infantil apegos evitativos, ambivalentes, con un gran potencial para que a futuro pues tengamos el desarrollo de personalidades conflictivas, antisociales, delincuenciales, etcétera,
que realmente producen rupturas biográficas importantísimas en la familia y quizás cada vez más naturalizadas en la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque parto de esta perspectiva, no dejo fuera lo que Castillo Morales diría el continente, ¿no? O sea, hay un contenido, pero hay un continente, hay una genética, pero hay una epigenética, hay una natura, pero también hay nurtura, de la cual es innegable justamente reconocer esa importancia. En realidad, al igual que otros seres mamíferos, lo más cercano que tenemos como una explicación científica puede ser la mamá canguro, ¿no? Porque justamente a partir del embrión del canguro empiezan los estudios con la prematuridad y en realidad el ser humano nace prematuro. Nace prematuro porque no nacemos dotados de un capital que nos permita a nivel sensorial, motriz, cognitivo, hacerle frente a la sobrevivencia que acontece porque quizás las capacidades anatómicas, las funciones fisiológicas del suelo pélvico no nos permiten nacer más adelante. En realidad tendríamos que nacer como cerca de los 18 años, cuando prácticamente la corteza órbito-frontal ha terminado de madurar y somos capaces de planear, anticipar, intencionar y poder resolver problemas de nuestro entorno sin la posibilidad de causarnos daño, ¿no? Como por ejemplo el daño que puede causarse el adolescente, como el daño que todavía puede infligirse desde luego un niño cuando no reconoce las capacidades sensoriales perceptivo-motrices más básicas para movilizarse. Especies en estado salvaje, por ejemplo, otros mamíferos, prácticamente este proceso lo atraviesan en la primera media hora de vida, ¿no? Porque si esa cría no persigue a la manada, lógicamente va a perecer. El ser humano solamente para caminar requiere un periodo de entre 12 a 15 meses, ¿no? Pasado este periodo, cerca de los 3 años, es capaz de reconocer el espacio y no caerse por unas gradas. Y lógicamente que hablando de apego, podríamos decir que emocionalmente nacemos completamente dependientes porque nuestro sensorio, que es la ventana por la cual ingresa toda la información para darnos esa homeostasis en el cuerpo de alguien, no está habilitado. Entonces, este útero externo que las culturas han ido desarrollando de una u otra manera, también ha sido objeto de estudio para nosotros en toda la cordillera andina, ¿no? Estos estudios los inició Castillo Morales en la Argentina, neurofisiólogo, que falleció hace poco. Este gran hombre empezó con estos estudios de hablar de la relación contenido-continente y pues en este caso desde la biomedicina, la bioneurología, nos dice cuán importante es venir sin herramientas perceptivo-motrices, sin herramientas emocionales para saber ser y funcionar en este mundo, ¿no? Y es precisamente que este útero externo inventado por las culturas, las madres y las diferentes sociedades han hecho que de alguna forma se extienda ese periodo de crianza, como en el caso del canguro, para que este niño aprenda tanto los sensorios, el calor, regule, es un sistema termorregulador importante, el cuerpo de la madre. Es un sistema además de reconocimiento de todo lo que le rodea, ubicación de los ojos, contacto de la mirada, sonidos, latidos del corazón, palpitaciones. Escucha además, no es capaz de percibir y producir lo que en sintonía se conoce como la calma motora, cuando la madre tiene un ritmo respiratorio y el niño aprende a reconocer eso. Estudios nuestros actuales, justamente los que hacía alusión el doctor Marco, pues tienen que ver con que en Bolivia no contábamos con estudios laboratoriales de softwares para ver, por ejemplo, en cuánto tributa la crianza dentro del aguayo a la posibilidad de que el niño, con ese vínculo estrecho que tiene con la madre en este dispositivo, logre, por ejemplo, una tarea tan importante como es comunicar los patrones de movimiento, ¿no? Esos patrones de movimiento que van a permitir que el niño adosado al cuerpo de su madre, empieza a desarrollar las primeras categorías motrices que para todos los autores que nos preceden, ¿no es cierto?, que han sido un hito importante como Piaget, Lemaitre, Boita, Boba y otros autores han reconocido la importancia de lo que son las reacciones de enderezamiento como una de las capacidades más importantes del ser humano que a la especie le ha tomado millones de años lograr. Ese proceso a nosotros nos toca 12 meses,
nos toma, más bien quise decir, 12 meses para que tomemos la posición erecta, ¿no? Esa posición que además como sapiens sapiens nos va a permitir también el desarrollo de otras capacidades espaciales, visoespaciales, temporoespaciales, etc. Entonces, tan importante este dispositivo que los estudios inicialmente llevados desde el campo del ascenso motricidad o lo perceptivo motriz, luego nos fueron llevando a ir explorando justamente desde el apego tan importante, revisar las teorías que ya autores como Bowlby, Ainsworth nos contribuyeron de una manera importante y desde la teoría de sistemas, la teoría cognitiva y les decía desde la perspectiva biologicista genética que hoy en día se la va replanteando y yo creo que no se la rechaza, ¿no? Sino que se la asume como un punto de partida justamente para intentar aproximarnos a una explicación que los autores precedentes realmente dieron ya un paso de gigantes, ¿no? Hablarnos de apego dentro de los sistemas de salud, por ejemplo, latinoamericanos, todavía sigue siendo un desafío. Ya decía, las disposiciones, leyes draconianas que plantean que hay que dejar al niño, que el pre, el posparto resultan tener un tiempo de 3 meses, por ejemplo, 90 días para la legislación boliviana, atenta contra la teoría justamente que sostiene la armonización emocional, la armonización corporal, termorreguladora y la sincronización entre los sistemas de la madre y del niño que todavía están en construcción. El ser humano entonces nace inacabado, ¿no? Es un ser subcortical, básicamente con estructuras medulares que le permiten tener un dosaje de reflejos para sobrevivir, respiración, alimentación, deglución y funciones digestivas que emergen a partir de la tercera capa blastodérmica para la sobrevivencia del ser humano. Sin embargo, ¿no es cierto? Justamente es a partir de este periodo cuando ese apego indefinido que corresponde ya desde el periodo del embarazo, cuando la pareja dice, yo te voy a regalar este muñequito porque va a ser mi hijito, nuestro hijito, perdón, estamos ya empezando a construir el concepto de apego. Un apego simbólico hacia ese muñequito que más tarde podrá ser ese niño que va a tener la pareja, de manera que se construye el deseo, ¿no? El deseo de esperar a alguien y en este caso la consolidación ya de una idea en conjunto, ¿no? Y básicamente esto permite el desarrollo de ya las iniciales conductas que no se han estudiado en realidad a partir de lo que va a ser el embarazo de la madre, el deseo. El instituto en el cual yo trabajo básicamente parte de preguntar el deseo, ¿no? Llega un niño con autismo, con Down, con algún otro trastorno del neurodesarrollo, que no era que había menos antes y que ahora se están incrementando, sino que ahora tenemos mejores técnicas para poder identificar algunos indicadores. Y pues ahí nos encontramos que las primeras conductas de apego son de rechazo, porque se ha roto la cuna simbólica. Estaban esperando un niño que proyecte los deseos como padres hacia futuro. Sin embargo, ha nacido un niño con discapacidad, ha nacido el niño que no tenía los ojos azules que queríamos que tenga porque los tenía su abuela, y según las leyes de Mendel, pues tocaba al nieto portar los ojos azules y no es la construcción del cuerpo que se esperaba. Entonces, las primeras conductas de apego también surgen cuando la embarazada se entera que no es un hombre, sino es una mujer, y por lo tanto en las culturas sobre todo agrarias, ¿no es cierto?, era muy importante que sea un hombre porque lógicamente había que garantizar la sobrevivencia de la familia y la mujer, bajo el concepto y el imaginario colectivo, va a sufrir mucho en la vida, ¿no? Entonces, como que la primera conducta de apego, de vínculo que se va a establecer con ese ser que todavía está en el vientre, en los estudios que llevamos, que además de ser mujer tiene discapacidad, pero además, ¿no es cierto?, es una discapacidad que nadie entiende porque tiene autismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, parte de esos elementos han sido los que nos han permitido luego ir estudiando estos sistemas de exploración, ¿no? O sea, cómo establecen estos sistemas de sincronía entre la madre y el niño, cómo sucede esto que la madre tendría que conocer, o el sistema tendría que promover, o de pronto los sistemas biomédicos con un importante fundamento teórico, tendríamos que postular a aquella madre que tiene pensado en Bolivia mucho viajar a otros países y en general a los países latinoamericanos donde nos castiga el tema de la economía y condiciona nuestras formas de vida,
Pues pensar en que de repente que el niño nazca y entregárselo a los abuelos o a un familiar no fue de la mejor idea, porque cuando yo vaya a trabajar para mis hijos a otro país, quizás cuando vuelva ya no los encuentre, ¿no? Entonces, esto que la psicología debe hacer es la psicoeducación y que los sistemas públicos a través de estas disposiciones laborales tendrían que encontrar en nuestros debates y fundamentaciones un mayor sustrato teórico. Ser capaces justamente a partir de las teorías neurobiológicas y las neurociencias explicar que este no es un proceso romántico, que no es un proceso literal, sino que es un proceso real de dosaje y que en muchos casos se pueden hacer mediciones, por ejemplo, de cortisol para ver los niveles de alteración en sangre que tienen tanto los niños como las madres porque están angustiados ante un proceso de separación para el cual no están preparados, ¿no? Ese sistema de miedos, ese sistema de situación extraña que ya fue tan estudiado y tan claramente explicado, ahora sí se nos asemeja mucho con los maternajes, los niditos que el sistema capitalista ha ido romantizando y prácticamente haciéndonos creer que los sistemas de cuidado externo, lo decía también otra vez el doctor Marco, mandar a los chicos a todo lado, cuando en este periodo se trata todavía de desarrollar el sistema afiliativo, ¿no? Tan importante, no solamente por las condiciones de los centros de cuidado infantil, que están referidos al cuidado físico valiosísimo en esta etapa, porque el niño está indefenso, al cuidado alimentario, sin duda, pero a la no sustitución del vínculo emocional, porque el vínculo emocional lo tienen que proporcionar las figuras vinculares, las figuras justamente que no solamente tienen una proximidad de impronta imperativa biológica, física, sino que además tienen ciertas características y condiciones porque la sincronización también implica una armonía y una entropía entre los circuitos de neurotransmisores que genera la madre y que además recibe. Estas explicaciones que de repente de una manera todavía muy rudimentaria se llamaron, por ejemplo, atracción a primera vista, ¿no? Es decir, aquello que químicamente no te conozco, te miro y me caes bien en las personas adultas, y que quizás luego cuando te conozco un poco más, ya racionalmente voy incorporando ciertas cosas. Muchos adolescentes, los clínicos lo saben, ¿no es cierto? Dicen, yo la odio a mi madre, pero todavía no me quiero independizar, ¿no es cierto? Porque hay estos vínculos importantes que tienen que ver que las diferentes teorías de la psicología las van explicando de acuerdo a sus corpus teóricos, pues la neurobiología, las neurociencias nos están apoyando también a poder explicar, desechando algunas propuestas de que no es tan importante la alimentación, la seguridad, como el vínculo, ¿no? De ahí que el mono, en este experimento de Harlow, se aleja o se acerca, más bien podríamos decir, al muñeco de trapo y solamente cuando tiene hambre se acerca al alambre que le da, en este caso, la comida, ¿no? Entonces, diferenciar estos conceptos y hacernos pensar que los maternajes, los niditos son la mejor opción. Estamos teniendo una sociedad distinta, se está construyendo a futuro esta sociedad distinta, también de romper con las redes familiares, y no es raro que los adultos mayores también acabemos en maternajes de adultos mayores porque el vínculo no se ha construido familiarmente y resultemos como los niños ahora un estorbo para nuestro desempeño diario. En este concepto amplio, entonces, visto desde las perspectivas de las políticas de salud y el sistema biomédico que dicta, jerarquiza, por lo menos para mi país, ¿no es cierto? Yo trabajo en una carrera en realidad de tecnología médica y trabajo con muchos médicos. En realidad la afrenta no es al médico, sino al sistema de formación médica, ¿no es cierto?, que ha trazado las directrices de las políticas públicas de salud en mi país, contra las cuales, por ejemplo, partimos de ver un indicador importante es cómo entra la madre al proceso de evaluación del niño, ¿no? A veces entra cargado por la hermana mayor, a veces cuando estamos a media entrevista nos enteramos que ella no es la madre, ¿no? O sea, a la consulta más importante que es vigilar, cuidar, vigilar y castigar, ¿no? Pero sí vigilante, se llama madre vigilante de la salud, la manda una tía, la manda una familiar porque ella está trabajando, porque ella trabaja 24 horas y no tiene tiempo y contrata los servicios de su hermana menor que está desempleada para que ella lo críe, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones que nos enteramos que se hace el interrogatorio a la madre y la madre le pregunta a la persona de lado,
realmente resulta un atentado importante que está en realidad impulsado y que lo promueve un sistema laboral completamente desconocedor de todo lo que significa el concepto amplio de lo que es el apego, ¿no? Entonces, hacer referencia a esta naturaleza de relaciones cercanas, íntimas, con dos condiciones fundamentales. Una de ellas, que es el contacto continuo y el otro contingente, ¿no es cierto?, es una de las cuestiones más valiosas para el establecimiento de estos vínculos significativos, en realidad que parten en la infancia y se extienden en estudios longitudinales y documentados por demás hacia otro periodo epicrítico y epigenético conflictivo como es la adolescencia y posteriormente a la vida adulta cuando se proyecta en sus relaciones objetales, por ejemplo, con la pareja, ¿no? Entonces, esta relación va a jugar un papel tan importante donde lo vemos enmarcado con una explicación neurocientífica que parte por una corriente y la explicación de las políticas estatales y nuestras prácticas como profesionales que van muchas veces por otra vía. Entonces, esto no permite muchas veces las interacciones sociales que este sujeto tendría que haber entretejido en ese entramado tan importante que parte desde los sentidos. En realidad, nuestra historia filogenética, bastante olfativa, de ahí que la gente traslada, ¿no?, de Bolivia, me piden, por ejemplo, muchos compatriotas españoles que les lleve el ají de una ciudadanía, lo que ustedes le llaman el Chile, que le lleve desde una población que acá es muy lejana, ¿no? Porque quiere ese pimiento que no es el pimiento mexicano, peruano, etcétera. Entonces, porque nos recuerda y nos remite, ¿no es cierto?, a nuestra memoria más primitiva, más reptiliana, que es justamente la olfacción. De ahí tenemos a la magnífica obra inclusive de este autor argentino, que va Charlie y lo ve siempre a su amigo con la mantita, ¿no? Esa mantita que en muchos casos representa un peluche, un objeto, que en muchas culturas se le pone una manillita para que el niño no extrañe. Entonces, el bulbo olfatorio recoge todas esas sensaciones durante un periodo importante que, por ejemplo, en la lactancia, no estamos hablando tanto de la lactancia, en este momento, que por demás fundamentada, sino de cómo se aproxima ese cuerpo y entre piel y piel hay todo un proceso de intercambios químicos, ¿no? Pero además, tan interesante este proceso evolutivo humano, porque justamente eso de agarrar al niño en el brazo y sostenerlo, ¿no es cierto?, implica que el contacto de la mirada de la madre y el niño esté a 30 centímetros, ¿no? Esos 30 centímetros, que es lo que tiene un recién nacido a las semanas para poder distinguir. El niño todavía no puede rotar, entonces lo que tiene es lo que se le presenta enfrente y ese es el contacto de la mirada. Y el contacto de la mirada como un indicador no solamente de una evaluación neurológica, sino de una evaluación donde hay una interacción entre los ojos de la madre y los ojos del niño que lo van a acompañar a lo largo de la vida, ¿no? Los docentes universitarios, la gente que trata con otras personas en sala se dará cuenta cuán dificultoso es que muchos jóvenes, yo lo veo en la universidad, nos miren a los ojos y establezcan con nosotros un contacto de la mirada, ¿no? Y sea evitativo, sea evasivo, y a veces carente y negligente por parte de la madre que está dando de alimentar, pero a la vez está haciendo otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, este periodo ya establece las primeras conexiones físicas. Puedo estar y no estar, ¿no es cierto? Porque o estoy muy apurado o de pronto no tengo la suficiente calma motora porque mi cuerpo con sus movimientos también está comunicando cortisol, vasopresina, adrenalina, noradrenalina, que el niño es capaz de percibir, ¿no? Es capaz de percibir porque en este periodo el niño todavía no tiene muchas funciones emocionales, cognitivas, habilitadas para interpretar. Lo que hace el niño es oler, lo que hace el niño es ver, ¿no? Su sistema gustativo está muy habilitado justamente para la sobrevivencia. Entonces, esa evaluación que tendría que formar parte de nuestras prácticas como psicólogos justamente del desarrollo infantil,
que muchas veces pasamos por alto, ¿no? Porque queremos ver el problema del autismo de ese niño. El TEA nos está preocupando. Sin embargo, una historia materna anterior pues nos da cuenta de estas sincronías, de estas dialógicas que deben haber, que para Panksepp, este autor dice demostrar de una manera clara esos procesos de sincronización, lo que para los autores como Goat hablaba de la calma motora, de que haya un momento en que tu cuerpo y mi cuerpo entran en una sintonía, ¿no es cierto? Que podemos casi movernos de la misma manera. Si yo estoy en una cosa, el otro trata de calmarse, entonces el niño se pone nervioso, yo me pongo más nervioso y no podemos entrar en esa expresión somática visceral de intercambio de emociones porque el sistema propioceptivo se ha estudiado poco, pero el sistema interoceptivo prácticamente lo desconocemos, ¿no? El exteroceptivo desde los sentidos, los 7 sentidos, England habla de los 11 sentidos, todos los huecos que tenemos en el cuerpo, que son canales de información, que son las ventanas por las cuales nosotros recibimos la información del mundo y la procesamos y la elaboramos, y ese lenguaje que es con el que nosotros trabajamos con esas cadenas de significantes, contenidos evocativos, contenidos de interpretación de una realidad, pensamientos, llámese lo que fuere, pues tienen un sistema visceroceptivo o interoceptivo que está sintiendo. De ahí que las corrientes alternativas, las corrientes en este caso de las ondas actuales que han dado curso a las terapias de tercera generación, pues están trabajando muchas con el mindfulness, por ejemplo, o han retrotraído la terapia de relajación de Jacobson. Entonces son elementos que nos están recordando a nuestra esencia visceral, a que según las culturas, acá hay un autor boliviano muy interesante que escribe en la mesa coja, por ejemplo, él habla mucho del ajayo y, por ejemplo, cómo los pueblos indígenas acaban interpretando las enfermedades, por ejemplo, del viento al pulmón, por ejemplo, del dolor que está en el corazón y los dermatomas con una distribución completamente distinta a las lógicas clásicas, digamos, occidentalistas o de la biomedicina, ¿no? Entonces, cuando a alguien se le dice, usted está mal de su corazón, prácticamente la persona está casi desahuciada porque es el alma el que está enfermo, es de donde parte. Entonces, según las culturas, pues la biomedicina no ha entrado en eso y ha considerado un ser único, de manera que las vísceras, la información visceral, por ejemplo, de la diarrea, está muy asociada a las cuestiones que tienen que ver con las infecciones y hay que darle un antibiótico, y no necesariamente a las expresiones de no sincronía madre-niño, de madres apuradas durante el periodo de la lactancia, de madres, por ejemplo, angustiadas porque es el primer niño o porque ya son muchos niños, ¿no es cierto? Entonces, todos esos elementos visceroemocionales también tienen que formar parte de nuestro repertorio como psicólogos y permear nuestra formación hacia la formación también de otros ámbitos. Menos éxito estamos teniendo en la permeación, por ejemplo, de la medicina hacia la psicología, que la estamos teniendo todavía, por lo menos por mi país, bastante, digamos, limitada, porque uno es el sistema biomédico, firme, sólido, serio, y la psicología para de vez en cuando. Entonces nosotros tenemos todavía muchos retos y desafíos, y la psicología aparece en la vida de las personas y de las familias cuando hay problemas, ¿no? O sea, nuestro modelo todavía es rehabilitatorio, asistencial, no tenemos un modelo preventivo, promocional, proteccional de conservar la salud prácticamente desde el imaginario. Cuando empieza la construcción de la cuna simbólica, estamos empezando a hablar del apego. Cuando esta chica ha ido a la discoteca y lo que quería era bailar y no estaba pensando en tener un niño, lógicamente adolescentes, lógicamente familias empobrecidas con muchos niños, serán ya personas vulnerables, grupos vulnerables que en este caso están ofreciendo condiciones de riesgo psiconeurosensorial para futuro de estos niños, ¿no? Un otro punto importante, para que no me desvíe mucho, es hablar de los componentes nésicos y también cognitivos de las emociones, porque las emociones se enseñan. De ahí que los mexicanos son como son, los bolivianos somos como somos. Dentro de Bolivia, pues las culturas occidentales están más pegadas, en este caso, occidente a la cordillera, los estudios en temas de ambiente por demás, pero también las interacciones sociales que van comunicando cómo gestionamos las emociones
Y los que vivimos más en las zonas del valle, más los que van a vivir cerca a la Amazonia, como por ejemplo la naturaleza te moldea y cómo esa epigenética hace que tus interacciones de la relación madre-niño, que muchas veces lo explicamos cuando decimos la mamá es vasca, el padre es mexicano, entonces como que encontramos explicaciones porque porta todo un capital emocional, una herencia, una epigenética que se la entregamos al momento de la crianza del niño y que empieza en este momento, ¿no? Estos hallazgos han permitido justamente esas interpretaciones que todavía el sistema de salud lo entiende como subjetivo y que nos piden instrumentos y que entonces se han esforzado la ciencia psicológica en poder diseñar, por ejemplo, instrumentos para evaluar el apego de los niños, ¿no? O para evaluar el ambiente para ver si este es carente, negligente o es un ambiente enriquecedor de justamente vínculo de estas interacciones físico-emocionales, calmas motoras, actitudinales, que por mucho que vayamos a medirlas, le queremos demostrar como cuando seguramente las ciencias de la psicología pretendían matematizar para que nos crean un poco más lo que hablamos, ¿no? Estamos hablando de sincronías, de circuitos que, por ejemplo, a nosotros también nos ha pasado. Nos hemos vinculado a la Universidad de California para hacer dosajes de cortisol y demostrar, decir, miren, cuando en realidad nosotros ya sabíamos algo, aquí está el cortisol en este niño del orfanato, del centro de cuidado, y este es el cortisol de estos niños que están en el grupo control. Ese estudio, por ejemplo, publicado junto a la Universidad de California es interesante porque se lo toma en cuenta cuando empezamos a hablar de cortisol, cuando empezamos a hablar de procesos neuroendocrinos, pero no, por ejemplo, cuando empezamos a hablar de nuestros indicadores según los preceptos teóricos de Ainsworth o de Bowlby, cuando decimos el contacto de la mirada a la situación extraña, cuando hablamos, por ejemplo, del sistema de exploración, alejamiento y cómo responde el niño, son señales subjetivas, por lo tanto, son desafíos también teóricos, desafíos empíricos que tenemos que ir enfrentando para poder apegarnos también nosotros a las ciencias que en este caso, a partir del objetivo, están documentando estos cambios y no hemos sido necesariamente la ciencia psicológica la que ha permeado este espacio, sino que ellos nos están reconociendo que podemos empezar a hablar de esto, ¿no? Entonces nos faltan más estudios transdisciplinarios para hablar de la oxitocina, para hablar de la liberación de los estrógenos tan importante, por ejemplo, durante la etapa en que se da a luz, y hay una dotación importante de oxitocina, de estrógenos, de testosterona a la madre para que defienda ferozmente a la cría, ¿no? O sea, ya la naturaleza, el propio proceso evolutivo le da a la madre esos elementos a través del útero y del tejido mamario para que por su cerebro, su sistema límbico, el núcleo tegmental ventral del tálamo empiecen a segregar y por el bulbo olfatorio se empiecen a conectar estas dos instancias, de manera que dejar el biberón apoyado en la almohada mientras yo gano tiempo para prepararme para la oficina, o sea, no sería una buena idea, ¿no? Entonces, ¿cómo esta corteza del cíngulo prefrontal va a ser tan importante luego en la adolescencia? Cómo las cortezas preópticas, el núcleo rojo, por ejemplo, van a tener un valor que ahora químicamente ya han podido ser demostrados como factores neuroendocrinos potentes, porque la madre tiene para dar, pero el niño tiene que recibirlo e intercambiar, porque además ella lo mira y él mira a la madre y se endulza en ese momento esa relación, ¿no? Entonces, como que es bidireccional porque me retroalimenta y si yo le tenía amor a la cría y la cría me mira de esa manera, entonces me enamora más y justamente ese es el inicio de esa conducta maternal que ahora se intenta mejorar cuando ya en algunos hospitales, no todos los públicos, por ejemplo, en Bolivia y en algunos países latinoamericanos, el padre puede entrar al parto, ¿no? Porque establece justamente un vínculo temprano donde estamos esperando, estamos gestando y vamos a alumbrar un proyecto en conjunto. Y entonces ese vínculo del recién nacido va a ser fundamental ya desde las explicaciones de la ontogenia, del apego, porque aunque esto ya se ha documentado, esa vida intrauterina, en realidad la psicología empieza mucho antes, empieza muchísimo antes desde la constitución de esa pareja y sus inseguridades, que yo te quito el celular, que yo veo, que yo creo que haces otra cosa, que en la noche te he visto conectado. Entonces, como que ya hay una relación de pareja conflictiva
¿no es cierto? Y siempre gravitando sobre que será mi hijo, no sé si no es mi hijo, me han dicho que posiblemente no sea. Entonces ya llega ese niño a una situación dotado, en este caso, de un capital neuronal habilitado con esas aproximadamente y muy discutidos 100.000 millones de neuronas, pero en este caso todavía sin grandes conexiones importantes, aunque los autores también están discutiendo hoy en día esto, pero que a los 3 años, en eso que ha venido a llamar la UNICEF los primeros 1000 días de vida del niño, se tejen y se cablea y hay una plasticidad increíble hasta los 3 años, ¿no? Y luego como eso a los 15 años va teniendo en diferentes momentos podas neuronales, muertes celulares programadas, para que ese cerebro se quede con lo que realmente se ha trabajado hasta esa edad. En ese recorte, en esa poda neuronal, no solo se podan las matemáticas, el lenguaje, no solo se poda el dominio de idiomas, ¿no? El dominio idiomático, no solo se podan las cosas que no hemos hecho, ¿no? Se podan también las emociones, aquellas neuronas encargadas justamente de consolidar esto que dice que de 0 a 6 meses el apego no es selectivo. Hoy en día se discute que el apego sí es selectivo, que el apego es selectivo prácticamente desde el vientre materno, ¿no es cierto? Quizás los estudios en ese periodo no permitían documentar y afirmar algo. Hoy sí se sabe que de 0 a 6 meses sí hay liberación de cortisol, de noradrenalina, de adrenalina o de dopamina, por ejemplo, si este niño se encuentra contenido en un continente, ¿no? A partir de los 10 meses sí es selectivo, mucho más selectivo, con los vínculos que en las ciudades y con la migración cada vez es más relacionado con una persona. Porque al abuelo se lo visita los fines de semana y a veces hay que viajar a otro país, por lo tanto una vez al año, y hay una reconstrucción de nuevas formas de concebir lo que va a ser el vínculo con las otras personas de la familia, ¿no? Entonces posiblemente hay más vínculo con la maestra, hay más vínculo con el terapeuta, de ahí que está siendo tan estudiado este tema, por ejemplo, entre apego con terapeutas. Y un poco más adelante ya vamos a tener la consolidación durante la adolescencia y la juventud, justamente ese cerebro joven adulto hacia el apego, la conyugalidad, la parentalidad y luego a la independencia de este sujeto. Por eso decía que quizás debíamos nacer a los 18 años, que es cuando finalmente nuestro cableado neuronal se está definiendo, digamos, algo más que durante los primeros años, ya que ahora la neuroplasticidad también nos hace repensar lo que habíamos dicho algún momento, ¿no? Que la plasticidad acababa ahí, pero ahora ya los estudios en Alzheimer y otros procesos de demencias y neuroevolutivos están demostrando justamente que puede no ser tan definitiva esa conclusión. ¿En qué esperamos en una base segura, ¿no? La capacidad de entender lo que el niño tiene en cada situación. O sea, él está llorando no de hambre, ¿no? O sea, él está llorando porque está pasando esto, ¿no? O sea, hay un entender y conceptualizar una interpretación, porque prácticamente eso ha sido lo que ha caracterizado durante mucho de nuestro proceso evolutivo, la capacidad empática de las mujeres, ¿no? Porque éramos las principales responsables en realidad, no desde Morris, del hombre de las cavernas, sino la mujer de las cavernas que tenía que quedarse en un agujero para criar a sus hijos. Y entonces llega el hijo de la escuela y le dice el papá, la mamá le dice, mira, ha entrado medio raro, ¿no? Algo ha debido pasar, ¿te has dado cuenta? No, pero no ha dicho nada, ¿no? Justamente porque hemos pasado muchos millones de años mirando y podemos interpretar los gestos, las caras. Al colega le decimos, ¿has visto eso que ha hecho? No me cuenta, ¿no? Poco a poco, con la justamente responsabilidad de asumir la paternidad, muchos hombres también ya pueden leer cosas, ya llevan a las terapias. Yo yo ya estoy añejita, ¿no es cierto? Entonces hace años yo no tenía nunca, o sea, padres en mis salas, siempre tenía madres. Parecía que todos los niños con trastornos en el neurodesarrollo eran prácticamente, estaban a cuidado de las mujeres, ¿no? En cambio ahora por la virtualidad se da un cambio importante. Los hombres se han quedado sin trabajo y se ha podido hacer terapia con padres, que habían habido padres en las casas. Ha finalizado el confinamiento y han empezado a aparecer los padres en los consultorios. Entonces entienden mejor lo que el niño tiene, siente en determinada situación, porque en el periodo de nacimiento
hasta los 3 años no puede comunicar, es un niño preverbal y en algunos casos va a ser preverbal como en algunos tipos de autismo, entonces capaz de interpretar la sensibilidad para poder reconocer esas señales que nos está dando el niño ante determinadas cuestiones que las interpretamos, pero que quizás a diferencia del primero, podemos, en el caso del primero, conceptualizar qué está pasando, ¿no? El tercero está muy referido a lo que es, que ya se estudió mucho con la situación extraña, de ser capaces de responder en forma adecuada y efectiva, ¿no? Que dentro de la cultura, por ejemplo, para nosotros, patriarcal, una cultura colonial, ser frío, enérgico, duro, pegar al niño cuando ha hecho algo malo, era también un discurso que todavía lo montan los profesores, que todavía nosotros lo sentimos cuando tenemos que ir a dar un examen, ¿no? O sea, que no decimos, qué lindo, tengo examen, después de tanto esfuerzo quiero hablar, ¿no? Sino todo lo contrario, porque nos remonta justamente a responder de una manera inadecuada, con miedo a las figuras de vínculo, no le avise por favor a mi papá, ¿no? O de pronto la negligencia. Hoy en día se maltrata menos en general, ¿no? En ciertos grupos sociales, pero también lo que se hace es ser negligente. La gente está, pero no está, ¿no? La gente está con el celular, la gente está con sus negocios, está arreglando cosas, o está en el puesto de mercado, la guagua está ahí abajo en un cajón, pero la persona está trabajando, ¿no? La disponibilidad que vamos a tener en cualquier situación que el niño requiera, ¿no? O sea, ven a la escuela, ha pasado algo con tu hijo, y el hijo dice, mi papá va a venir en este momento, ¿no? El papá tal vez no llegue a ir en ese momento porque está muy distante, pero justamente la disponibilidad no es la respuesta efectiva que pueda recibir el niño, sino que lo conciba como tal, ¿no es cierto? Esa respuesta efectiva que ya ha provenido justamente de esta base segura y de experiencias, porque la memoria emocional ahí va a tener un peso importante gracias a estas conexiones fuertes que se han establecido justamente a nivel del sistema límbico, del hipocampo, de la distribución hacia la corteza, ya que el hipocampo no ha de ser la única estructura de memoria, ¿no? Y luego esa validación emocional que va a hacer el niño. Bueno, respondiendo a esto, interesa entonces ver para las otras ciencias, sobre todo el sistema de salud, cómo esto tiene que ver con funciones muy básicas que parten, decíamos, del bulbo olfatorio en la primera etapa, porque el niño todavía no puede deconstruir nuestro lenguaje, que también estudios con niños sordos han demostrado que no necesariamente viene de la palabra, o con niños ciegos, que no necesariamente viene de la visión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es un sistema emocional? Porque entonces el ciego tardaría mucho si fuera visual, o el sordo, ¿no es cierto? Cálmate, cálmate, las palabras cabales en el sordo no tendrían efecto, sino que tiene ese contacto físico, que es esa sincronía, esa interrelación importante que va a haber entre que ingresa la información por esta estructura y se asimila y se constituye como circuitos firmes. Por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención saber, y claro, lo comprendemos todos los que tenemos un perro en casa, acerca de la relación y el circuito tan intenso que se hace con el núcleo tegmental ventral del tálamo entre el dueño y su perro, ¿no? El dueño y el perro tienen una relación indisoluble a lo largo de su vida. El perro no le dice, bueno, ya hasta aquí me cansé, me cambio de dueño y me voy donde el vecino, ¿no es cierto? O viceversa. O sea, si alguien quiere a su perro, no lo entrega. Pero lo que más llama la atención es el circuito que establece el perro con su dueño. Este circuito inicialmente, como decíamos, era explicado neurobiológicamente nomás, ¿no? Si a mí me quiere mi perro porque yo lo alimento. Si alguien le daría mejores costillas, se iría para allá. Pero no es así. No es así justamente porque esta relación tiene que ver con esos 5 principios que habíamos comentado, ¿no? O sea, el perro puede ir a buscar otro alimento y regresar. Nosotros mismos hacemos eso en nuestras actuaciones y volvemos a la figura de afecto, a la figura de apego, a esa persona con la cual hemos establecido vínculo, ¿no? Entonces, estos cambios neuroendocrinos van a ser fundamentales porque van a movilizar 2 neurotransmisores importantes, la oxitocina y la vasopresina, que en este caso la madre lo tiene por esa característica y condición transitoria que está teniendo del
proceso de embarazo, parto y mucho más en el posparto, donde se suman más neurotransmisores, decíamos, como en el caso de los estrógenos y la testosterona, que es esta hormona de la agresividad que va a ayudar a defender a la cría, ¿no es cierto? También va a tener que ver en este caso la dopamina. Sin embargo, vamos a tener también cuando hay negligencia, cuando hay maltrato, cuando hay ambiente estresante, vamos a tener la liberación de cortisol y otras catecolaminas, entre esas, por ejemplo, neurotransmisores como la adrenalina, que en grandes cantidades, o la noradrenalina, ¿no es cierto?, van a estropear el sistema. Entonces, estos sistemas se van a mantener una gran cantidad de cortisol, ya no va a ser tan positiva, una gran cantidad de adrenalina como la que tenemos cuando algo nos emociona, nos apasiona, nos agrada, pero cuando ya esto está siendo demasiado elevado, nos empieza a asustar y a dar miedo y a incrementar todo un gatillaje del sistema simpático que nos aumenta los latidos cardíacos, se nos seca la boca, el corazón, el estómago, y de ahí la respuesta, por ejemplo, a las disenterías, a las eras, idas, a las infecciones de esta etapa en el niño, que son reguladas justamente, porque hay todo un desarrollo de conductas sociales que nosotros tenemos preinscritas en las culturas. Por ejemplo, ya está cambiando esto de que el niño nace y se le pone en una cunita, en una camita miniatura, ¿no? O sea, separado de la madre, ahora sí ya puede estar pegado al cuerpo de la madre, gracias a que los estudios justamente van evangelizando a los sistemas, y son la academia, es la teoría, son las investigaciones las que les tendríamos que dar más pautas a los sistemas públicos para decir esto no está bien, ¿no? Y luego ese cuidado parental, que va en total contraposición con ese estrés al que decíamos, la separación, el aumento de cortisol, que esto sí se puede hacer dosaje, se puede hacer dosajes en saliva, que es lo que nosotros hicimos, para ver, por ejemplo, la angustia del niño en centros de custodia al que han abandonado, ¿no? O aún no siendo inclusive abandonado cuando hay negligencia parental, a diferencia de ambientes enriquecidos emocionalmente. Hoy más que nunca todos sabemos, ¿no?, de la importancia, por ejemplo, de emoción, motivación, aprendizaje, memoria, eso ya está muy discutido, pero eso no se trabaja en la universidad, en el colegio, ¿no? Eso ya viene justamente de estos elementos anteriores, de esta historia de esa persona, donde esa sobreproducción importante se dan durante las 2 primeras semanas postnatales. Entonces, tan valioso que ahí se priorice, no tanto la cirugía, no tanto la cuestión laboral, que va a quedar, soy así, no me voy a hacer operar, sino esto que está, no deseches la oxitocina que estás teniendo, como no desechar el calostro para los que trabajan mucho el tema de la lactancia, no la deseches, va a durar poco, ¿no? Entonces, tienes que entrar en sinergia, en sincronía, en ese intercambio que tú le das la oxitocina y el niño te va a dar también lo suyo. Te va a promover que lo generes en todo caso, ¿no? Receptores del sistema límbico, que en este caso muestran un proceso completo de transcripción hasta cuando llega el periodo postnatal. Esto, por ejemplo, es completamente valioso porque acá ingresa ya la explicación epigenética y de nuestra propia genética reproductiva, ¿no? Es decir, hay una transcripción, hay un recableado, una reorganización de circuitos valiosos que actúan como ansiolíticos, que sedan al niño, porque la madre le está proporcionando estos sedativos a la cría, y la cría entonces está contenida en ese continente, ¿no? Y lógicamente ese olor va a ser fundamental del rinencéfalo, este encéfalo que tenemos, que es un cerebro también, porque sentimos un olor y decimos, oh, qué lindo recuerdo. Este olor, no, esto para mí es fatal, aquella vez no se evoca la memoria, no se evoca conductas, no, yo esto ni saber, tuve una experiencia pésima, esto yo busco, ¿no? Entonces lo olfatorio y lo gustativo, que ha sido por nosotros poco estudiado, creo que muchas veces en los currículos de las carreras de psicología o neuropsicología, como la materia necesaria para que el profesor neurólogo nos explique los sentidos que ya los habíamos visto en el colegio. Pero no digamos como un rinencéfalo, que es un encéfalo que siente, que es un encéfalo, por lo tanto, que gatilla pensamientos, que gatilla emociones y por lo tanto conductas, ¿no es cierto? Entonces, ese rinencéfalo va a ser un tema de importante de hablarlo desde las neurociencias, no porque lo del apego no es nuevo,
Pero de repente lo que sí nos parece valioso, ¿no es cierto?, es que el vínculo se teje neuroquímicamente y que eso se puede para el sistema biomédico evaluar y se puede decir, mire, tanto cortisol está circulando en este niño, la saliva, la orina, y la madre en una sincronía muchas veces también está teniendo el problema, por ejemplo, en trastornos de neurodesarrollo. Importante saber cómo dar las noticias cuando un chico tiene, por ejemplo, confirmado su diagnóstico de TEA, ¿no es cierto? Ya hay cortisol en la familia, o sea, ya está la sincronía, la entropía está alterada. Y de pronto aparece el sistema biomédico con una entrega de una noticia de una manera que causa rupturas biográficas. Más tarde las familias dicen, ese día, así con una claridad meridiana pasó eso. Entonces, llega esa persona que en la noche tiene que alimentar al bebé o hay condiciones a veces físicas mucho más fuertes en la cual, o sea, esto que está ocurriendo, labios leporinos, situaciones de síndrome de Down, madres jóvenes que una madre ganó una beca a Bélgica para estudiar ingeniería de minas y volver a Bolivia, que tenemos una zona en la cordillera, en la parte del occidente, bien, altamente minera, como ustedes saben, y entonces esta chica tenía tantas ilusiones y entonces se embarazó y ahí fue el primer golpe, decidir ir igual a la beca, y el segundo golpe fue que el niño nació con síndrome de Down y entonces, ¿qué es esto? No lo vio 3 meses al niño, ¿no es cierto? No quería ni saber de ese niño porque ya fueron 2 cosas muy fuertes. Entonces, la preocupación es ahí cómo restituimos, cómo trabajamos ese vínculo, ¿no? Finalmente a los 3 meses lo encajaron al niño, pero este periodo de oxitocina postnatal de las primeras semanas sí estaba perdido. Sin embargo, no está eliminado como todo en el sistema nervioso, ¿no? Habría que recablear cómo hacemos para lograr ese apego uterino que era malo, esa construcción de los 2 a 6 meses a mitad estaba roto, y luego, ¿qué va a pasar con ese apego? Esto que ya por los autores fue propuesto, Bowlby, Ainsworth, que trabajaron planteándonos esta clasificación, de pronto también bastante cuestionada ahora en esta dicotomía dualista, dialéctica que teníamos de decir seguro, inseguro, o sea, categóricos, ¿no? Con pares categoriales así de sí, no, blanco o negro, y que hoy día se están discutiendo como, y se están replanteando como muchos conceptos, como que nos ponen una teoría. Y ahora nosotros, ¿qué hacemos con esa teoría? ¿Cómo la trabajamos desde estas nuevas miradas, ¿no? De hecho, nos estamos enfocando ahora en la cuestión del apego y todo el capital emocional que se genera durante este periodo, que se produce, donde puede haber escasez, puede haber sobreproducción, ¿no? Porque también esos ambientes demasiado enriquecidos, ¿no es cierto?, sin ningún límite, también van a generar vínculos abusivos, vínculos que en algún momento van a hacer inclusive un cambio de roles. Al niño no le gusta, entonces nadie hace eso, ¿no es cierto? Entonces niños dictadores. Entonces esto va a ser muy importante justamente que en estos grandes eventos neuroontogénicos, donde se está formando ese sistema nervioso central, hayan los dosajes adecuados de la madre. Entonces, el apego desde esta escuela no empieza cuando nace el niño, en las primeras semanas. El apego es anterior, el apego es histórico, porque también porta toda una herencia de cómo se debe criar al niño. Yo escuché un caso de un niño con parálisis cerebral que criaron al primer hijo, no se dieron cuenta en realidad de la parálisis cerebral. Nació el primer niño y lo criaron de acuerdo a los usos y costumbres de los 2 padres profesionales, y dijeron no, en los primeros días hay que dejarlo al niño porque si no lo atiende cada rato, entonces llora toda la noche, y si se lo deja tranquilo, gritando, ¿no? Ellos tranquilos, el niño gritando, entonces no va a haber mucho problema y ya después se educa. Al 5.º día ya no, o sea, un condicionamiento bien severo, ¿no? Hasta cruel. Y entonces el segundo niño nace con parálisis cerebral mínima y entonces quieren hacer lo mismo. Y desgraciadamente, claro, han tenido que llegar a una unidad de cuidado intensivo porque lógicamente el niño se ha broncoaspirado tanto, llorar, era un niño hipotónico, y entonces esto traía ya una cultura, una forma de cómo criar, y estos periodos importantes donde hay una organización celular, pues pueden atravesar justamente por estos procesos de desorganización celular.
donde luego estas primeras sinaptogénesis no se produzcan a la semana 20 porque están muy intoxicados e impregnados de neurotóxicos en este caso, porque pueden ser neurotransmisores útiles, la oxitocina, como hemos visto, pero puede ser tóxica si está en grandes cantidades. Una cantidad de adrenalina nos permite estar ahora contentos hablando, pero si nos excedemos, este proceso de excesiva adrenalina puede causar miedo, paralización de ese sistema y alterar estos procesos de poda sináptica, de muerte celular programada o de mielinizaciones a un sistema tan complejo donde además tienen que ver elementos nutricionales, ambientales y otros, ¿no? Entonces no aparece tan suelto el apego, sino que estos circuitos que se van a tejer entre el bulbo olfatorio, el núcleo, en este caso del locus coeruleus, ubicado en el puente, ¿no es cierto? Y esta amígdala que en todo caso nos va a permitir justamente recoger del bulbo y tejer estas relaciones hacia ese núcleo, van a ser fundamentales para que nosotros a futuro podamos como psicólogos incorporar estos conceptos que seguramente algún momento los han trabajado, como cuando es importante el olor, ¿no? Olernos va a ser fundamental. Una conducta tan básica para el rinencéfalo, pero que está movilizando, gatillando, disparando, pero además está cableando y están habiendo transcripciones importantes para poder tender estos circuitos y estas redes neuronales que son el punto justamente de inicio de esa conducta, ¿no? Luego vamos a tener también cómo estos niños perciben, ¿no? Estas percepciones van a requerir que se libere también la norepinefrina de este núcleo que está ubicado en el tronco, y si está ubicado en el tronco y no en el cerebro, justamente es porque es un núcleo precortical, un núcleo muy básico, ¿no es cierto?, que ante la exposición permanente va a estimular el aprendizaje del olor de la madre y va a condicionar que cada que está pegado a la madre, pues el locus coeruleus empieza a segregar la norepinefrina, dando esa sensación justamente que el niño necesita para la contención y la disminución de su estrés, porque ha cambiado de hábitat. Estaba en un hábitat acuático, estaba en un hábitat donde había ruido disminuido, donde había una temperatura, y ahora los sistemas termorreguladores, sistemas digestivos, están empezando a hablar el sistema interoceptivo. Entonces, la repetición de esa conducta va a hacer que toda esta información se vaya a la amígdala cerebral y se vaya imprimiendo esto que ya se conocía como condicionamiento. Pero el condicionamiento de Pavlov, cuando olía, oía la comida, etcétera, ese condicionamiento que lo trabajamos tanto, no lo hemos sabido utilizar hacia estos ámbitos que puedan permear las barreras de los sistemas médicos, por ejemplo, cuando se va a operar a un niño, ¿no? La madre que quede lejos. La madre y él son una sola emoción. La madre y él tienen que estar juntos cuando operen al niño, cuando tenga el niño una determinada situación, cuando esté en la escuela, cuando haya nuevos procesos adoptativos, y no un sistema que más bien saca a la madre del escenario porque considera que el niño tiene que ser una entidad individual. Las sociedades modernas nos hacen creer ese discurso y nosotros los vamos asimilando como una cuestión de cualidad también, ¿no? O sea, que el niño, ¿qué le pasa? Que lloren, porque llora, debían haberlo llevado más temprano, inclusive a la guardería, de ahí que hay una tendencia fuerte en mi país y en ciudades cercanas a decir, no lo lleven directo al nidito, porque ahí, al kindergarten, al inicial, porque ahí va a ir a sufrir. Hay que ponerlo primero al maternaje y de ahí se van acostumbrando, ¿cierto? O sea, ya no lloran, claro, ya no lloran porque finalmente han entrado justamente en la comprensión de lo evitativo, es decir, mejor no, porque no tiene sentido llorar, aquí nadie me va a hacer caso. La oxitocina entonces va a movilizar estas neuronas hipotalámicas a nivel de este centro, que es el diencéfalo, y va a elevar esas proyecciones al sistema límbico. Al limbo, ¿no es cierto?, en este caso, de Dante Alighieri, entre lo que se puede conocer y todo lo que es prácticamente para él el infierno, que serían las emociones, lo que no podemos racionalizar, ¿no? Un tiempo tan preocupados por matar nuestras emociones y por ser seres más racionales. Miren también lo que ahora nos hace repensar, que ojalá fuéramos un poco más emocionales y menos racionales, porque bien manejadas nuestras emociones nos pueden hacer tomar buenas decisiones. Entonces, lo racional
como una capacidad del sumum, de la escala filogenética del gran ser humano, era un paradigma racionalista desde el positivismo, donde lógicamente la psicología también tenía poca cabida, porque más bien estábamos queriendo convertir a los hombres en objetivos racionales, o sea, reducir la posibilidad de error de sentimiento humano, ¿no es cierto? Más bien nos perturbaba. De hecho, las mujeres hasta no hace más de un siglo, no podíamos votar en Bolivia porque éramos muy emotivas, ¿no? O sea, no estaba confiado nuestro voto en las urnas electorales porque no, o sea, no, muy emocionales, no conveníamos al sistema. Miren cómo se repensaba en un sistema que realmente desconocía la importancia de las conductas o las funciones, diríamos más bien, que modulan la conducta humana y que dan la confianza, bajar el estrés del niño porque está cambiando de hábitat. Entonces, van a ser elementos que en este caso para Cassidy son 3 elementos fundamentales para este autor. Dice sintonía, ¿no? Que yo lo que hace un momento decíamos, responsividad, sintonía, que haya una sintonía, una capacidad de poder entender, pero no solamente entender, yo entiendo que el niño está irritado. Para Cassidy, estas conductas tendrían que ser armónicas. Y bueno, dentro de la cultura del uso del chumpi y el aguayo que yo llevo adelante, este estudio, les decía hace mucho tiempo, ya casi sin saberlo al principio, es interesante cómo comunican las emociones los padres desde que cargan a sus guaguas en los aguayos, en estos tejidos andinos, porque ríe la madre cuando charla con alguien, la guagua ni está entendiendo de qué están hablando, pero la guagua está aprendiendo emociones, ¿no? O sea, está charlando con ellos también, gorjeando, o sea, hace La sonidos. guagua acá se llama el bebé, no se conoce acá en México la palabra la guagua. La guagua, ¿no? Igual que en Cuba. Sí, igual que en Cuba. Bueno, en guagua en Cuba es el autobús. El autobús, ajá. ¿Y guagua tiene un significado en México? No. No, El niño. el niño, el bebé, sí. Guagua en realidad no es inclusive ni una palabra en español. O sea que es una palabra guagua que viene más bien del quechua, por ejemplo, no del aymara, ¿no? Sino del quechua y que se lo utiliza para en los espacios de habla española se dice más, en español se dice más guagua cuando le dices con cariño, pero niño como sonaría un poco frío, ¿no? Entonces Sí. le puedes decir, ¿cómo está tu guagua? A alguien con cariño, pero si le dices cómo está el niño es alguien como un poco distante, interesante, ¿no? Las acepciones. Bueno, para ustedes entonces el niño, pues este niño necesita entrar en armonía en ese estado de comunicación. Ahora casi día, miren, para 1999 ya habla de los padres, porque en realidad si nos remitimos a las teorías de Ainsworth, a las teorías de Bowlby, estábamos hablando desde Lorenz, estábamos hablando de esa concepción biologicista, después que el que gesta y el que alumbra es el cuidador primario. Y han ido apareciendo en la historia de las sociedades la figura de los padres, decía, y entonces esa sintonía que va a crearse con el padre, que ahí nos hace dar cuenta cuán importante el rinencéfalo, ¿no? En realidad, más que la concepción propiamente de la guagua, el rinencéfalo, que en este caso es encéfalo olfativo que el niño tiene al estar con el padre, en este caso en concreto. Habla también él del equilibrio, hablando de que permite a los hijos gestionar sus emociones, ¿no? Ahora tenemos muchos programas en las sociedades modernas, mindfulness para niños, gestión de emociones, límites, o sea, capacidad de mora para los niños, porque nos hemos ido al otro lado. Las sociedades modernas se han vuelto escasas en su tenencia de hijos y hay mucho hijo único, hay apenas así la mayoría 2, 3 hijos, entonces como que los padres han invertido los roles con ambientes ya también intoxicados de estímulos, sin ningún límite, entendiendo que esa es una buena relación de apego que pueden dar, ¿no? O pueden establecer un vínculo, digamos. Y la coherencia en ese sentido de integración que los niños van a poder dar. Entonces, los niños van a presentar estas conductas señalizadoras que decíamos, que no van a atravesar solamente por lo gestual. O sea, no es que el niño ríe junto con nosotros, sino que además le late el corazón, ¿no es cierto? Este niño tiene un sistema digestivo, una calma motora, en armonía, un latido cardíaco, respiratorio, dije ya,
en armonía con la madre. De manera que los circuitos de neurotransmisores, ¿no es cierto?, se van a armonizar, sincronizar, entrar en una entropía, porque están comunicados. La madre se altera porque ha tenido un problema, una discusión con la compañera de lado que tenían disputa por el puesto, por la calle, estos trabajos se han hecho más en situación así de investigaciones en mercados, ¿no? Entonces, lógicamente son empleos conflictivos, donde hay muchos problemas, o por ejemplo, madres que tienen muchas responsabilidades. Hay también armonía y en este caso una sincronía, podríamos decir, entre los incrementos de cortisol, de vasopresina, porque lógicamente están comunicando sus emociones. Entonces, en base a esto, esas conductas señalizadoras, las conductas aversivas y las conductas activas también van a ser fundamentales para poder ver que el apego no significa, ¿no es cierto?, ese vínculo que también se lo viene malinterpretando, no, hay que darle un apego seguro que haga él todo lo que quiere, ¿no? O sea, hay estas otras formas y tipos de conducta de apego en base a la clasificación que han brindado los anteriores autores, ¿no? Esto está tan estudiado ya, pero tan poco llevado a la vida práctica que la negligencia, la carencia de figuras vinculares en situaciones de confinamiento, por ejemplo, no solo van a afectar a las condiciones inmunológicas, porque son los niños que más se enferman, ¿no es cierto? Empieza a elevarse el cortisol, se eleva la adrenalina y castiga al sistema inmunológico. Son los niños más enfermos, están resfriados permanentemente, tienen procesos de disentería permanentes, porque llevan muchas semanas, meses y a veces años institucionalizados o en situaciones de entornos violentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en estos entornos violentos, pues vamos a tener mucha liberación de neurotóxicos que van a poner en detrimento los factores de protección y de crecimiento del cerebro que tanto se hablan ahora, ¿no? En las latas de leche dice, viene la leche enriquecida con factor de crecimiento cerebral. Bueno, pues sería bien sencillo, ¿no? Es un poquito más complejo porque no es solamente darle gotas o ponerle unas tabletas al niño, sino que la intoxicación, la segregación excesiva del cortisol va bajando el sistema inmunológico, deprime a los factores de crecimiento del cerebro que hemos visto que son muy importantes hasta los 15 años y luego reduce el capital neuronal. Eso le ha preocupado mucho a los neurocientíficos porque estas neuronas vulnerables a sufrir daños también son vulnerables a sufrir podas neuronales, a sufrir, por ejemplo, en este caso, no solamente la poda neuronal de los circuitos temporoespaciales encargados de la lógica matemática, sino también encargados de las emociones, de la gestión de las emociones, de regular estas emociones de manera que esos niveles de cortisol, cuando los bebés tienen figuras de contención que sean continuas y contingentes, ¿no es cierto? Estos niños, para UNAR 996, que ya estudia este tema de una manera, digamos, más laboratorial y química, ve que no se elevan, que se mantienen en sintonía y en armonía con esta cantidad de neurotóxicos que pueden tener en cambio aquellos niños que están sufriendo estrés o cuyas madres, por ejemplo, están siendo víctimas de violencia. En la clínica nosotros a veces escuchamos que dicen, mire, conmigo es totalmente cruel mi pareja, aunque a mi niño lo quiere, ¿no es cierto? Entonces, como que son discursos así ambivalentes porque el niño no es que no está percibiendo justamente el cortisol, que en este caso está impregnando la madre. Decía que se ha estudiado mucho esto, ¿no? Que a partir de justamente las hormonas como el cortisol, la epinefrina, la norepinefrina proveniente de las glándulas adrenales, pues van a provocar en este caso cortisol a largo plazo. De ahí que yo recuerdo una neuropsicóloga alemana llevaba aquí un estudio interesante en nuestro hospital psiquiátrico, que a mi ciudad, Sucre, se le dice también la ciudad de los locos, porque es el único psiquiátrico, el único instituto psiquiátrico, ahora el hospital de salud mental, que se le ha cambiado así ese nombre. Pero la gran cantidad de los pacientes que están ahí son gente, ella me decía, estos enfermos mentales en realidad son el rebalse social.
O sea, no necesariamente, o sea, es muy evidente que son gente que tiene una depresión económica, social, ¿no es cierto? Evidente. Y claro, este cortisol se va generando a largo plazo daños en determinadas regiones del cerebro, lo que lógicamente va también ocasionando desbalances en esa química que hoy en día, por ejemplo, la conocemos en la psicosis y en otras enfermedades mentales. Entonces, de ahí que es importante hablar lo que puede pasar a largo plazo. A la gente le asusta, lo que puede pasar a largo plazo es que se reduzca el hipocampo y tenga menos capacidad de memoria y menos aprendizaje. Es importante sobre todo para la neurocognición, pero no es menos importante que ese niño también vaya deteriorando sus sistemas de gestión emocional, de regulación emocional, porque estos neurotóxicos dejan huella. No es que hemos lastimado en la infancia y más tarde nos vamos a reparar casi sin problema. O sea, el sistema es plástico, ¿no? Pero el sistema tampoco pierde completamente una memoria de un daño importante que ha acontecido. Por el momento, digamos, los trasplantes neuronales o de neuroblastos se están haciendo sobre todo para sustituir, digamos, funciones como la marcha en modelos animales. En ratas se ha experimentado con mucho éxito, por ejemplo, el trasplante de neuroblastos en corteza visual, que es una cuestión fantástica para la gente que lo necesita, pero por el momento no hay neuroblastos para reponer los daños que se producen a per se en los sistemas de gestión emocional, núcleos ventrales, porque además estos circuitos se tejen, no nacemos necesariamente con esto, ¿no? Se van tejiendo porque si no sería más sencillo como adquirir la capacidad para la lógica matemática, ¿no? Que estemos o no expuestos a esto. Hay un estudio de otra chica alemana acá que ha trabajado, por ejemplo, como poblaciones indígenas aymaras no saben contar en nuestro sistema numérico. Sin embargo, ellos cuentan que después de 3 hilos rojos vienen 10 negros y luego vienen 20 blancos y luego otra vez 3 amarillos. Entonces, ¿cómo es que tienen esa lógica matemática que no es la que nosotros manejamos? Entonces, ahí hay sistemas temporoespaciales matemáticos de lógica matemática distinta. La gestión de la emoción es un poco bastantito más complejo, ¿no es cierto? Y estos ambientes negligentes van a acabar produciendo inclusive estructuralmente disminuciones en esta zona del diencéfalo, comprometiendo las zonas de la amígdala, el hipocampo, el núcleo accumbens y el área tegmental ventral, que hablábamos que es el núcleo con el cual en realidad amamos, ¿no? Entonces, ese núcleo tan importante de la gestión del amor, decía alguien, pucha, yo no sabía esto, yo decía te amo con todo el corazón, con toda mi alma, pero en realidad era con toda mi área tegmental ventral que yo te amo, ¿no? Y claro, esto recién lo sabemos por la importancia que va a tener este núcleo para establecer esto que son los 5 criterios. Tenemos que ser persistentes, no de cuando en cuando. No puedo tener contigo un vínculo si eres mi padre de los domingos o de los cada que te toca, o como madre yo me voy a esforzar porque a ti no te preste mi hijo, ¿no es cierto? Tú me pases la pensión, pero yo no te preste a mi hijo y que la ley me ayude a que tú lo veas solo una vez a la semana. Entonces no estoy generando un vínculo. Entonces el día de mañana ese vínculo no se va a tejer cuando yo sea grande, lo voy a poder ver a mi papá, o cuando ella tenga 15 años, ya nos vamos a poder ver sin legislaciones. Las legislaciones, los jueces en este caso tendrían que también tener conocimiento que el vínculo tiene que ser persistente, no cada domingo, cada fin de semana, ¿no? Eso es muy importante. Que también no es reemplazable. O sea, yo no te puedo dejar mi tarea física, alimentaria y de seguridad para que tú le des mi apego por muy eficiente que seas, ¿no? Las emociones son de intercambio, por tanto yo no puedo abrazarte si realmente no estoy segregando dopaminas, serotoninas, endorfinas para darte ese abrazo, para mirarte, para escucharte, o sea, tengo que estar emocionalmente abierto, ¿no? Si no, no funciona. Yo he estado siempre con él, no has estado con él, o sea, físicamente, pero emocionalmente estabas en otra parte, ¿no? ¿Y por qué tal persona que tampoco lo ha visto a su hijo? Porque ha tenido justamente esta característica importante, la relación emocional y la armonía para tejer circuitos conjuntos, ¿no? Luego, es importante también esto, que ya decíamos que se desee tener proximidad. O sea, no hay apego sin contacto físico, como no se puede tener un amor así virtual nada más, ¿no ve? La persona se siente en este caso afligida
o angustiada cuando se separa, pero esto no es, ay, tengo que volver, mi hijo debe estar llorando, ¿no? O sea, el apego no es unidireccional, nos sentimos. Algunas madres dicen, no, yo sabía que algo estaba pasando, porque yo estaba angustiada, no sabía de qué, volví y me encontré con esta escena. ¿Por qué es eso? Como una comunicación que no se puede explicar todavía, ¿no es cierto? Es un sexto sentido y deben haber más sentidos. Ingalls les decía, habla de 11 sentidos, ¿no? Entonces, en este caso, tiene que ser bidireccional. La angustia tiene que ser ante la separación de la madre del niño, pero también de la madre que está dejando al niño, del niño a la madre y la madre al niño. Entonces, en este caso, decíamos, cuando hay estos apegos, lógicamente, que se han denominado como seguros, ¿no es cierto? Vamos a ver que los contextos no son buenos. Entonces es importante evaluar el contexto, ¿no? Vamos a ver que esos contextos a veces no son buenos, no porque hay maltrato. Hoy en día nosotros lo que más vemos es negligencia. Los papás están ahí, hacen trabajo virtual, pero no están. O miran su celular o están en otra cosa. Los apegos inseguros, ¿no? Estos apegos que van a estar sobre todo también relacionados los evitativos en contextos de violencia, ¿no? Eso por demás lo hemos estudiado, porque ahora sí podemos considerar, por ejemplo, la evaluación de niveles de estrés de la pareja. Los niveles de estrés, por ejemplo, que el niño está teniendo, ¿no? Y los niveles de desorganización. Esta desorganización que inclusive pasa y atraviesa por condiciones, desde luego, sociales, migración, pobreza, desempleo, y por construcciones también sociales y representaciones sociales de lo que es la infancia. La infancia tiene una representación social que es una etapa no muy importante en la vida de un sujeto. Es más, hay que, digamos, vestirlo, darle pocas cosas, alimentarlo con la leche, porque voy a necesitar el dinero cuando él vaya a la universidad, ¿no? O sea, hay que comprarle todo lo mejor cuando él empiece a ser persona social, porque mientras está en la casa, que esté nomás con los trapos del otro hermano, o sea, que lo cuide un vecino, que lo cuide una tía, porque cuando él tenga 15 años o ella, yo tengo que hacerle una tremenda fiesta, ¿no? Hay una representación social errada de o sea, que va en contrarruta con lo que nos dice en este caso la neurociencia. La neurociencia nos está hablando de otro discurso. Nos dice hay que empezar a sembrar para cosechar, ¿no? Y el sembrar significa invertir ahora y no cuando él tenga 15 años o cuando vaya a la universidad, ¿no? La neurociencia con esto nos está indicando de que no es que yo te doy todo, sino que también tiene que haber una armonización de esas interrelaciones químicas que van a haber con el niño. Y también nos está enseñando, ¿no es cierto?, que toda la pérdida en términos de afectación emocional no solamente es un capital cognitivo, sino un capital emocional. Eso es una cuestión que tendríamos que empezar a valorar para que dentro de nuestras evaluaciones, procesos psicoeducativos, debates, por ejemplo, que establezcamos con los sistemas, estamos viendo de legislación y tenencia de hijos, jueces de familia, sistema de salud, colegios, legislaciones, creo que dije ya, laborales, tomemos en cuenta que estos preceptos los podemos trabajar desde otra perspectiva y desde otra mirada. Bien, no sé cómo estaremos en hora, porque a veces el que habla o habla muy poco o habla de más, ¿no? Son los dos riesgos. Sí, quizás podemos interactuar ahora. Sí, sería muy importante y muy interesante. Ya hay algunos comentarios aquí en el chat, mejor dicho, algunas preguntas. Si me permites, las puedo leer y a partir de ahí. ¿Te parece, Ivonne? Perfecto, muchas gracias. Ahora sí voy a... Montserrat Rodríguez pregunta, ¿qué impacto tiene sobre el apego cuando la madre presenta algún trastorno afectivo? Justamente nuestra experiencia en ese sentido ha estado un poco más orientada al duelo no resuelto que están atravesando las madres de niños con discapacidad, donde en ese periodo están teniendo quizás periodos de ira, periodos de agresividad, de depresión, ¿no es cierto? Entonces, es bastante complejo porque los resultados nosotros los vemos en la efectividad de las terapias. Dos niños que acuden al consultorio, es un instituto de investigación universitario, por tanto va mucha gente en condiciones
sociales, hay muchas determinantes de su salud mental compleja. Hay inquilinato, hay pobreza, desempleo, hay problemas conyugales, o sea, realmente es un florero así grande de problemáticas, ¿no? Porque es como un centro público y entonces estas personas llegan con problemas de salud mental. Y de pronto podemos tener otras familias que están más sostenidas, sobre todo porque son migrantes, los primeros tienen muchos problemas, no tienen ni siquiera figuras de referencia, primero no tienen ni siquiera figuras físicas para que los ayuden, no está la abuela para que ayuden algo, ¿no? Tanto con la pobreza como con el cuidado del niño, pero tampoco están emocionalmente para gestionar. No tienen contenciones de red familiar. Entonces, prácticamente están batallando solos con sus hijos. Y hay estudios, ahí lo que hemos podido ver es que progresan mejor porque asisten mejor, además, están más presentes, participan más, la familia lleva en conjunto el duelo y lo elaboran mejor. Entonces, en cambio, quienes tienen estas carencias, esta red familiar disuelta por la migración, la pobreza, el inquilinato y otros, entonces, lógicamente, empiezan a tener procesos de afectación mental. Tenemos unos estudios bien bonitos sobre estrés, ansiedad, depresión. Por ejemplo, para estos contextos creyeran que la pandemia no era un tema de salud. O sea, a ellos no les preocupaba tener COVID en el primer periodo. A ellos lo que les preocupaba era no el niño, les preocupaba qué iban a comer. Entonces, la pobreza ha sido lo que los ha golpeado y eso sale en una publicación que tenemos con la Universidad de California, donde se trabajó con cerca de 60 madres y las mamás lo primero que dicen, o sea, hay estrés, hay ansiedad y hay depresión porque no tenemos dinero, ¿no? O sea, la pandemia sí, pero lo peor es lo otro. Entonces, esa madre, por ejemplo, no puede entrar en una armonía para un apego seguro. Esa madre está segregando cortisol, está segregando adrenalina, ¿no? Esa madre no está controlando su liberación de serotoninas. Esa madre deprimida, ¿qué puede dar? Entonces, ahí es donde realmente es importante tener esos procesos de evaluación conjunta, ¿no? Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a dar oportunidad. Hay mucho más preguntas, pero por lo menos dos participaciones. Brisa, ¿quieres participar? Ay, perdón, se abrió el micrófono. Sí, Vamos a dar oportunidad de 3 participaciones, el micrófono abierto, quien quiere participar, y luego vamos a la lectura de las preguntas. Si alguien que está aquí en la sala quiere participar, adelante. Perfecto, Rosario, porque mientras alguien quiera hablar, yo voy a ir como tomando algunas preguntas del texto y entonces así podemos hacer un correlato para que charlemos no tan largo, pero podamos responder a los que han escrito ya. Muy bien, sí, gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Doctor, bueno, sin duda muy interesante, muy enriquecedora la conferencia. Nos está dando mucha información, muchas pautas, muchas reflexiones. Creo que no hay alguien, pero si hay preguntas. Ah, sí, ya. Flor de María. Adelante, Flor de María. Muchas gracias. Doctora, si hemos identificado que una mamá no logró construir todo esto que nos estás platicando del apego, no tuvo la oportunidad porque rechazó muchísimo desde el inicio el saber que está embarazada, ¿cómo podemos apoyarle desde la terapia a así desarrollar este proceso? Yo creo que en esto hemos estado trabajando con la elaboración del duelo, como en el caso de esta chica becada a Bélgica, ¿no? En realidad ella ha perdido la maestría y ese es un primer elemento. Un segundo elemento es trabajar el duelo, creo, con la pérdida del hijo bello, sano, ¿no? Del hijo útil. Entonces, les decía, inclusive no siempre enfermo, a veces pierde al hijo de los ojos azules, se lo estaba esperando y no salieron los ojos azules, entonces como que familiarmente pueden haber discursos también que sostienen eso. Entonces va a ser muy importante trabajar desde la gestión, por ejemplo, del embarazo. No es tan importante cuidar los primeros 9 meses. Acá en Bolivia hay una ley, yo tenía un cursante, un médico de salud pública que hacía su tesis sobre, era mi tutorado y hacía su tesis sobre por qué las madres no concurrían al control del embarazo. Y salió la ley Juana Zurduy.
El bono Juan de Zurduy le otorga entonces el Estado boliviano un monto económico, porque si no se hacen los controles no tiene este monto económico. Se acabó la tesis, todas acudían porque esperaban que cada mes se les dé ese monto económico. En realidad no iban tanto por el control como por el bono que se les daba. Pero en ese sitio donde estaban en largas esperas, que ahora ya es un sitio muy concurrido, por eso se acabó la tesis porque ya no tenía sentido, todas iban. Y él le preocupaba por qué no iban, ahora ya van con el bono. En esas salas de espera se pretendía trabajar esto. Y el sistema de salud lo que más le importa pues es el control del crecimiento del bebé, que está muy bien. Hemos tenido muchos logros en eso. Gracias a eso se previenen problemas, abortos, se previenen, problemas de alumbramiento, presentación del parto podálico, etcétera, ¿no? O gestaciones en prematuridad, todo eso se previene. Pero ¿y por qué no se trabaja ahí? Yo creo que una manera de trabajar tempranamente con eso es justamente que el sistema de salud biomédico considere que la salud es una cuestión biopsicosocial, que lo psico no sea un adorno en ese nuevo modelo, concepto que se llama de lo biopsicosocial, que tengamos que estar los psicólogos sanitarios presentes en ese hospital, en las salas, hablando de esto, porque queremos llevar el evangelio más temprano. Y ahí tiene que ver, voy a unir la pregunta suya que está muy interesante a lo que decía Sandra. La biografía personal es importante. En estos centros de custodia evaluábamos a los niños y en algún momento pasamos una escala bien interesante que hay para adultos. Y una de las señoras nos dijo, no, pues, no nos hagan esto, ¿no? Me estás haciendo recordar todo lo triste que para mí ha sido mi infancia. Entonces, un cuidador no puede dar nada al otro si la biografía de esta persona, ¿no es cierto?, habla de momentos muy complejos que los tiene que trabajar. En este caso era un centro de custodia y eran empleadas que van a trabajar el vínculo y nos interesaba que no apliquen contacto negligente o violento con los niños en estos centros. Entonces lo primero era saber con qué capital, ¿no es cierto?, de emocional ellas cuentan. Y entonces les aplicamos un test de apego para adultos. Les pareció así como doloroso, o sea, lo mío ha sido fatal, yo he vivido así. Entonces, bueno, lógicamente eso tiene mucho que ver en esto que dice, ¿no? Yo creo que es una edad para decir interpretación en el ser humano que estudió esta perspectiva. Existe una edad para decir que ya comenzó la posibilidad de la interpretación en el ser humano. Yo creo que si se refiere a las cuestiones de apego, como decía, desde la construcción de la cuna simbólica, ¿no? O sea, el ir a la discoteca y volver con la preocupación de un posible embarazo no es lo mismo que tener un chico con el que algún momento hemos pensado, o no tenerlo el chico, pero algún momento haber deseado ser madre, ¿no? O sea, ese va a ser un elemento importante que puede venir por adopción o por gestación biológica, pero hay una construcción de una cuna simbólica. Yo estoy dispuesta a dar algo, ¿no? Y en este caso estoy esperando a alguien, pero yo he ido solo a la discoteca, o sea, no, ¿qué es esto? Y peor si voy a la discoteca y vuelvo con que este niño no es el objeto de deseo que yo estaba esperando, ¿no es cierto? No tiene los ojos o viene con un trastorno, que es a lo que más me dedico yo, a trabajar con el duelo, con el apego de los niños con trastornos del neurodesarrollo. La situación de trastorno del desarrollo, por ejemplo, ocasiona un apego intensísimo en las madres porque justamente están leyendo en el sistema de ese niño que está bien sufrimiento. Entonces hay como un intercambio así muy fuerte. Las madres podríamos pensar que más adelante digan, bueno, ya he hecho todo lo que puedo, que muera el niño, no puedo hacer ya nada más bien todo lo contrario. O sea, no se resignan a la pérdida, ¿no es cierto?, de ese niño que aún no teniendo condiciones de prosperar favorablemente, el vínculo es muy fuerte. Alicia, ahora sí. ¿Qué pasa con el apego de una madre soltera que está más preocupada en encontrar una relación amorosa estable? Así como en algunos sistemas, qué interesante su pregunta, porque así como en algunos sistemas y en otros países hace mucho se pedía, ¿no?, que se puedan las personas hacer una evaluación genética para ver si no portaban alguna enfermedad importante, metabólica, hereditaria, etcétera. En realidad, quizás no tan draconianamente, pero habríamos también de conocer la historia emocional, ¿no? Porque dentro de eso viene muy unido a lo que comentaba acá, qué implicaciones tienen los niños que forman parte del sistema de adopción.
Usted cuando está adoptando no sabe si ha sido un niño que durante su gestación de los 9 meses, ¿no es cierto? Puede saber de su estado de salud, pero usted no sabe qué baño neuroquímico ha recibido ese niño dentro del vientre materno. Ahora se sabe que a partir del cordón umbilical pasan muchas neurotoxinas y ese niño pudo haber estado creciendo en un ambiente plagado de cortisol, de adrenalina, porque era un ambiente violento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es importante ahí? ¿Cómo se puede reparar? Gracias a lo que hablamos, a los procesos de neuroplasticidad, a iniciar tempranamente, a no hacer la adicción a la violencia, ¿no? Porque nos hacemos adicciones a la violencia también, ustedes clínicos saben. Por ejemplo, esas personas autodestructivas que, por ejemplo, han tenido un accidente importante en un deporte e insisten y se sacan una vez la pata y siguen insistiendo. O sea, hay un consumo de adicción. Perdón, hay un consumo de violencia, hay una adicción porque nos gusta el cortisol, nos empieza a gustar la adrenalina. Y a veces consumimos, ¿no es cierto?, mucha serotonina, consumimos dopamina y nos gusta la calma. Entonces, igual que en este caso, tenemos que trabajar con esos niños para cambiar circuitos, recablear, modificar un ambiente para hacerlos justamente consumidores, llamaremos, de dopamina, de serotonina, de neurotransmisores que generen los factores de crecimiento del cerebro, ¿no? Hay gente que tiene que vivir con violencia, o sea, generar problemas en el trabajo, generar problemas en la familia, o sea, le gusta consumir violencia. En este caso, la adicción a estos tóxicos también van a venir durante el embarazo y por eso es importante saber con quién, cómo estamos estableciendo esto, lo que no quiere decir que sea selectivo, ¿no es cierto? Sino que sobre todo tenga que ver con que podemos reparar, podemos trabajar y nuestra ciencia pues tiene enormes recursos para poder trabajar a nivel clínico, a nivel de políticas públicas. ¿Cómo se puede mejorar el apego? Si Lourdes tiene un interés personal, pues le voy a poner mi teléfono porque hay un material hermoso generado por una autora, es decir, es una madre de familia que ha escrito blanco y negro y dice cómo comunicarse con un niño con TDAH o con un niño con autismo en concreto. Ella dice que para ella la primera emoción fue el momento entre el trueno, perdón, entre el relámpago y el trueno, ese silencio donde no sabes si te asusta porque está viniendo una cosa grave, pero a la vez es como placentero, ¿no? Entonces, escribe un libro bien lindo, así tendría que ser, 591, que yo solo paso con gusto, se llama ella Vania Rocks, una cosa impresionante, ¿no? Como además de su experiencia de madre con niño con TDAH, escribe sobre esas relaciones de apego, porque otra vez volvemos. Aquí el niño con TDAH, el niño con autismo especialmente, es enteramente visceroceptivo. O sea, cómo siente, cómo su estómago, ¿no? Inclusive dice, no me muestre ese color, porque ese color me duele y el amarillo le duele. Y entonces se tapa, ¿no? O sea, no quiere saber de eso porque le duele. No hagas ese ruido, eso me da ganas de hacer pis. O sea, el ruido, ¿pero por qué? O sea, hay otro cableado de emociones y de sistemas interoceptivos sumamente interesante. También les recomiendo a esa persona poder leer a una autora que se llama Olga Bogdachina. Interesante como dice, ¿qué otro cableado? Ahora sí, Bogdachina. Esta autora hace como una deconstrucción de lo que hemos aprendido que los ojos ven, los oídos oyen y así, ¿no? Ella dice los sensorios son completamente distintos en estas personas que van a tener diversidad funcional, porque eso es el autismo, ese es el TDAH, ni siquiera son trastornos como los conocemos por son formas diversas de funcionar. Y entonces los conoceremos, ¿no? Luego, se podría, sí, cierto, sí, en Kevin, miren qué interesante lo que dice acá Tomás, porque en la película efectivamente vemos, por ejemplo, esa relación de apego que hace con esta persona, que la madre no tiene apego. Bueno, el niño en todo caso no necesitamos explicar. Recuerden que el apego es un vínculo que está, no se puede hablar apego el niño le tiene apego a su madre o la madre le tiene apego al hijo, sino que es un concepto compuesto de retroalimentaciones. Apego quiere decir, ¿no es cierto?, que hay vínculo mío hacia ti y tuyo hacia mí.
O sea que es una cuestión bidireccional. Yo no puedo tener apego contigo si tú no tienes conmigo. No hay apego, ¿no? O sea, hay un vínculo, pero no llega a ser apego, ¿no? Eso que no tenemos que explicarle, sino más bien lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, niños que han sido en este caso abandonados. Ha habido una abuela, y yo tengo una abuela en mis sesiones que tiene como 90 años y el hijo murió. El hijo tenía un niño con autismo preverbal muy severo y se quedó la nuera en la casa y un fin de semana le dijo voy a comprar leche para el niño y nunca más volvió. Entonces la abuela ahora a los 90 años está aprendiendo justamente cómo trabajar con este niño para primero tener el vínculo y después trabajar con el niño, entre ambos el apego. Pero creo que les está yendo bastante bien porque yo ya la tengo 3 años en programa virtual que tengo los sábados con madres de estos niños y ella vive en una comunidad de la Amazonía donde realmente cuando ella abre su cámara tranquilamente puede pasar un guacamayo, pasan toda clase de animales y desde ese sitio ella ha aprendido a manejar este recurso y entra al sur, una mujer analfabeta de las comunidades en realidad muy próximas al Brasil. Es toda una historia muy especial. Entonces, parece que se puede ir aún a la edad que usted está mencionando, no tanto comunicar, que no tiene, sino que realmente puede trabajarse a toda edad, reparar vínculos con las parejas, eso de que hablaba de alguna forma Alicia, por ejemplo, estos apegos que llegan evitativos o estos apegos, por ejemplo, que pueden ser hasta ambivalentes con la pareja, ¿no es cierto? Se pueden trabajar justamente desde el ámbito clínico, pero concibiendo esto que alguien decía acá, no se analiza la historia biográfica del problema, ¿no? Claro, a veces, por lo menos en mi país, ¿no? La psicología aparece con el hablante, o sea, con el problema. O sea, esto está pasando, esto está haciendo. Y la historia ha quedado como sepultada. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos, que la psicología ha ignorado igual que la biomedicina a este niño porque parece como que fuera un ser en construcción todavía, ¿no? Entonces, intentamos como tomar lo que decía Marco al inicio, ¿no? O sea, si ya sabemos que la infancia es la etapa más importante porque va a definir el futuro de ese niño, tenemos que empezar a trabajar en el presente, ¿no es cierto? Y en muchos casos tenemos que retrotraernos al pasado en realidad, ¿no? Una persona a otra le dice, ¿te veo feliz? Y entonces le dice, sí, porque pienso que voy a tener flores al siguiente año, pero si todavía no veo nada, no, es que ya las estoy sembrando, ¿no? Entonces, así en este caso tenemos que empezar los profesionales en salud, en educación y desde luego en general en la comunidad nuestra a evangelizar, digo, lo que ya sabemos, porque ya tenemos la palabra de Dios. Ahora es cómo la hacemos llegar, porque las distintas ciencias nosotros mismos ya hemos reconocido, lo sabemos y rezamos entre obispos, ¿no? O sea, entre obispos estamos convencidos. Ahora, ¿cómo llegamos esa palabra de Dios a los sistemas? Legal, cuando le dice el juez, así como cuando hace una gran obra, le dice, usted va a ver a su hijo una vez cada 15 días o solo los fines de semana. Estamos yendo contra natura. O cuando ese sistema laboral le dice, mire, no le vamos a dar permiso ahora porque estamos cerrando los balances, no sé qué, le vamos a dar a fin de año. Se ha ido la oxitocina, se ha ido el calostro cuando hay que dar la lactancia. Por favor, no, ahora estoy con bastante oxitocina, no me deje, no tengo que darle esa oxitocina a mi hijo. Entonces, eso que el sistema de conocimientos nuestros sabe y que lo que tiene que hacer es postularlo en los ámbitos que estemos, ¿no? Eso que me parece importante. Ojalá no haya dejado así muy de lado a lo que alguien ha dicho. Familias tradicionales, me faltaba esto. Sí, en este caso sí, es muy complejo, o como preguntan las familias no tradicionales, puede aplicarse estrategias que favorezcan el apego. Por ejemplo, acá nos hemos perdido el calostro, ¿no? Porque no era la madre biológica la que durante las 2 semanas ha dado la oxitocina propiamente. Pero ese enamoramiento, ese vínculo, esa responsividad, esa contención, ese contacto físico, esos tejidos neuroquímicos se pueden establecer con las madres que adoptan, ¿no? De hecho, se logran historias diversas. ¿Y cuándo empieza a darse un daño terrible para los centros de custodia que han hecho también, o sea, legislaciones muy duras justamente para adopción? Porque lo adopta, no le gusta que haga esto, ha hecho una mala crianza, él no estaba preparado y lo devuelve al niño, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, realmente va afectando los apegos de estos niños porque ya estaban estableciendo el vínculo.
Y el niño no entiende por qué, pero ahora lo han devuelto al centro y aparece una nueva familia y así en ese proceso que es muy nocivo para los niños. Por ejemplo, ahí se necesita que nosotros no solo participen ahí los abogados dictaminando las condiciones que son necesarias, pero que nosotros en cuestiones de adopción cambiemos ese modelo del vigilar y castigar que hace el trabajo social, aparecerse en la casa de la persona y ver si tiene el cuarto, las cosas ordenadas, o sea, a sorpresas, así los hemos encontrado a los pacos y pillos, ¿no? Sino más bien trabajar justamente con esto, hacer conocer a los padres adoptantes cuál es su rol en el establecimiento del vínculo y posterior apego, ¿no? Porque puede haber vínculo, o sea, yo quiero tener el hijo, pero ahora el hijo está queriendo tener a los padres, entonces ahí se va a construir ese apego. Entonces, esto, por ejemplo, sería muy interesante que pueda trabajarse desde los sistemas de custodia. Yo veo que en términos de la psicología forense, la psicología legal, la psicología a veces hasta del crimen, hemos avanzado muchísimo, pero nos falta avanzar en la psicología de la salud. O sea, esta es una psicología somos adoptantes. Bueno, entonces ustedes, a ver, nos sentamos a charlar, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que hablar y evangelizar a estos padres y a los adoptantes, perdón, y a los de la institución inclusive, para no despedirlo llorando, por ejemplo. Eso yo he visto en muchos centros, que la monja pide que sigan llevándole al niño, entonces produciendo realmente un gran problema, y eso es parte también de la psicoeducación. Así es una experiencia muy linda. De todas maneras, yo me voy a contactar con Rosario porque ya he hecho vínculo, ¿no es cierto?, con ustedes y quisiera hacer también apego con algunos. Entonces, desde luego que si tienen intereses comunes, nosotros los días sábados nos reunimos con estos papás de 6 a 8 y creo que eso es muy importante, es un regalo de la virtualidad. La pandemia nos ha traído esto. Nosotros trabajábamos con 60, 70 madres que vivían en los alrededores de la ciudad, pero ahora tenemos madres de otras ciudades de mi país y también tenemos de otras colindancias con la Argentina, con el Brasil, que eso nos regala la virtualidad y lo que ahora también nos permite estar acá en esta sala compartiendo con Marco y Rosario, a quienes he tenido el gusto de conocer en Querétaro, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Ivonne, y pues extraordinaria conferencia. Muy, muy interesante y muchas gracias por tu generosa también invitación. Seguramente muchos de quienes están aquí estamos muy interesados en participar y seguirte. Entonces, si nos haces favor de darnos tu correo, tu Facebook o algo, una forma de mantenernos en contacto contigo, te lo vamos a agradecer mucho. Y pedirle a quienes están en la sala que puedan abrir sus micrófonos y brindemos un fuerte aplauso a la doctora Ivonne, por favor. Sí, Gabriela Romero dice que felicidades a la... Gracias, Ivonne, muy interesante. Gracias. Muchas gracias y pues estamos apegados contigo. A ustedes más bien las gracias. Yo creo que es esto así como decimos, apego, ¿no? O sea, para mí es todo un placer acompañar todo lo que hacemos. Creo que en términos de psicología tenemos un campo así hermoso. Cada vez me gusta más la psicología. Parece que cuando nos vamos envejeciendo, o sea, nos apasionamos más, ¿no? O sea, como los amores viejos, así, con mucho afecto. Como les decía, yo trabajo en una carrera de ciencias de la salud, entonces yo estoy dedicada al neurodesarrollo y de eso me ocupaba, ¿no? Y cada vez me voy dando cuenta que sin emociones, que sin pasión, sin estas cosas, no funcionan las técnicas frías. Así que un completo placer estar con ustedes y agradecerles el haberme invitado, y a todas las personas que se encuentran en la sala, pues, qué decirles, ¿no? Un placer total. Muchas gracias, Ivonne. Un abrazo enorme para ti y para tu hermoso país. Un abrazo, Ivonne, y muchas gracias por estar en la AMAPSI. Muchas gracias. Muy bien, hasta pronto. Gracias. Vamos a los talleres. Sí, continuamos con nuestro programa. Si nos puedes hacer el favor de ponerla para dar lectura a los sí. talleres que ya iniciaremos en unos minutos. Ya en el chat, y les volvemos a anotar los enlaces para que se puedan conectar a la sala. Solo nos dan unos minutitos para poderlas abrir, pero aquí están. Seguramente ustedes ya los vieron, y el primer taller es el proceso psicoterapéutico con los niños. Estará la maestra Jocelyn Reyes Fonseca a cargo. El segundo, el juego y el desarrollo
con la maestra Pamela González España, y en la sala 3, la psicología perinatal como marco para la integración de la historia clínica del paciente infantil. Estará la maestra Claudia Ibet Fiesco Chicho. Nuevamente ponemos en el chat los tres enlaces para que se puedan conectar. Y por la tarde los estaremos esperando a las 4 de la tarde con la conferencia magistral Inteligencia y niveles de metacognición simultánea en los niños, y la dictará el doctor Marco Eduardo Murueta, quien está aquí presente. Y de 5:30 a 8, 3 talleres simultáneos. Está en el primero, intervención psicológica de la enuresis y ecopresis con la maestra Ana Reina Quero Vázquez. En el taller 2, herramientas formativas y didácticas en la intervención infantil con la maestra Isela Servín Rojas. Y en el tercero, estrategias para ejercer una crianza positiva y comunicación asertiva a partir del conocimiento de las emociones en los niños y adolescentes, y estará la maestra Araceli Hernández Velázquez. Nuevamente anotamos o si buscan ahí ya están los chats. Entonces salimos, bueno, damos unos minutitos para que puedan copiar el chat y 5 minutos para abrir y iniciar exactamente.